¿Qué tal? Buenas Ya se te tardes, buenas noches. Aquí recibiéndote con mucho cariño, Vero. Mil gracias por haber aceptado esta invitación de compartir tu conocimiento para hablarnos sobre cómo acompañar al ser querido a distancia, un tema fundamental en esta pandemia, y cómo elaborar el duelo en forma comunitaria, otro tema fundamental, con estas características que nos está obligando esta pandemia a no estar cerca de nuestros seres queridos. Así es que te damos la bienvenida, Vero, y si me permites, me gustaría presentarte tu parte formal y después tu rostro que nos hiciste favor de hacernos llegar. ¿Te parece? Muy bien. Sí, muchas gracias y buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Muy bien, entonces empecemos. Verónica Giordano es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y también es investigadora del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Argentina, el CONICET. Miembro de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida. Profesora de la Universidad de Buenos Aires y ella es directora de la maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos. Así que una gran formación, Vero, pero ahora queremos conocer tu corazón, tu rostro humano, y nos enviaste un relato muy bello que voy a compartir con los que nos están acompañando. Y Vero nos dice, nací en una casa en la que los sábados se llenaba de mujeres y entre todas colaboraban en las tareas tradicionalmente asignadas a ese género, como son belleza, cuidado personal, bordado, corte y confección, limpieza, cocina, repostería, todo al mismo tiempo. Me crié en este ambiente comunitario, festivo, y así me gusta desempeñarme en mi tarea con perspectiva de género y en colaboración con otros y con otras. En la madurez de mi vida académica, reconozco el camino trazado y advierto un detalle. Mi formación intelectual de alto nivel siempre ha estado acompasado por el cultivo de la espiritualidad a través de la danza, de las artes plásticas, del tai chi, el teatro, la música y las artes visuales que me han permitido desplegar mi instinto creativo y sensible. Hoy, cuando la vida y la muerte se presentan de modos tan inéditos en esta pandemia, la memoria emotiva trae aquellos días en los que en mi casa natal bordaba el punto atrás, el movimiento circular, adelante y atrás, y volver a empezar. Muy poético, muy bello que nos hagas estas reflexiones sobre ti misma y sobre, pues, finalmente lo que todos estamos viviendo en esta pandemia, querida Vero. Así es de que, por favor, te cedo la palabra para que podamos escucharte en esta presentación de cómo acompañar al ser querido a distancia y cómo elaborar el duelo en forma comunitaria. Mil gracias. Gracias a vos, Marta. Quiero agradecerte a vos personalmente y a todo el equipo que te acompaña en la organización de este evento enorme, magnífico. Quiero agradecer también especialmente a la doctora Graciela Jacob, que me antecedió en la palabra, porque fue a través de ella que te conocí y que estoy hoy aquí compartiendo un aspecto de mi formación que habitualmente no tiene muchos puntos de intersección públicamente. En general, mis conferencias tienen más que ver con mi trayectoria académica y la práctica del Tai Chi Chuan, que es lo que hoy voy a compartir con ustedes, es algo que ha corrido en paralelo, que me ha ayudado a sostener en muchas oportunidades gran parte de la tarea académica que desempeño, que como dije en mi presentación humana, fue motivo, fue motor para que cierta sensibilidad me permitiera, bueno, descubrir algunos trayectos de investigación y volcar también la creatividad en el ámbito académico. Yo pedí por favor si podían compartir ustedes las imágenes porque soy un poco torpe y no quería
bueno, demorarme en eso. Entonces, voy a dar inicio a la presentación repitiendo las mismas palabras que estaban en el título de la conferencia: cómo acompañar al ser querido a distancia y cómo elaborar el duelo en forma comunitaria. A una persona que, digamos, en este contexto de pandemia, que se contagia, que debe ser aislada, o simplemente a una persona que se enferma y que por los protocolos impuestos queda aislada e impedida de recibir el contacto de sus seres queridos. La segunda pregunta, cómo elaborar el duelo en forma comunitaria, refiere ya a la muerte, ¿no? Pero ¿por qué no pensar también el duelo como una pérdida de un espacio, de un hábito, de un espacio habitual, de una rutina, de un entorno de personas con las cuales habitualmente tenemos contacto? Y entonces de ese modo el duelo también se conecta con la primera de las inquietudes, que es cómo acompañar a la distancia ante la pérdida, ante un contexto que nos genera tristeza y nos genera miedo. Ambas situaciones, ¿no? La de estar a distancia respecto de aquello que habitualmente nos brindaba el calor de lo conocido, o la tristeza y el miedo frente a la muerte, son dos cuestiones que aparecen conectadas, y por eso las puse juntas en esta presentación. Voy a abordar esto desde una perspectiva que es transdisciplinaria, digamos. Soy socióloga y tengo una formación de ya muchos años en teoría social y en práctica social, pero también tengo mucha experiencia en relaciones colaborativas. Coordino un grupo de trabajo en un instituto de investigación, formo parte de la red de derechos Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida, que presentó Graciela Jacob al comienzo de este congreso. Entonces me voy a concentrar en una mirada transdisciplinaria, y voy a tratar de enfocar en brindar herramientas concretas para abordar estas dos preguntas que nos convocan hoy. La imagen que ustedes tienen en pantalla es la imagen del retorno, el hexagrama 24 del libro de las mutaciones, el I Ching, que señala el tiempo del solsticio para el hemisferio norte, el solsticio de invierno. Cuando uno lee lo que dice el dictamen del retorno en referencia a ese hexagrama, se encuentra con lo siguiente: el retorno tiene su fundamento en el curso de la naturaleza. El movimiento es circular, cíclico. El camino se cierra sobre sí mismo. Tal es el sentido de cielo y tierra. De este modo, se introduce el movimiento en la quietud, en la detención. Si ustedes ven la imagen de este hexagrama, van a detectar rápidamente cuál es la línea que se introduce como luminosa desde abajo en la quietud, en la detención, en la oscuridad del invierno, hasta llegar a su plenitud y luego empezar a decrecer nuevamente. Ese es el ciclo de la naturaleza, y ese es el ciclo en el cual nosotros hemos sido gestados como vidas. Nacemos, vivimos y nos morimos indefectiblemente. Primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera. Y eso es siempre así. Siempre es así. Y esa certeza del carácter cíclico de la naturaleza es lo que abrazamos en la práctica del Tai Chi o del Qigong. El libro de las mutaciones, el I Ching, es un libro milenario. Yo lo conocí a través de la práctica del Tai Chi y del Qigong de la mano de maestros excepcionales, Daniel Brenner y Jerusa Chang en Brasil, Daniel Brenner en Argentina. Son prácticas de entrenamiento de la energía que cultivan la salud y la serenidad, y ayudan a despertar y a alimentar la espiritualidad.
es una práctica. Yo lo vivo y lo transmito como una práctica profundamente sencilla y profundamente transformadora. Pero quiero llamar la atención, a lo largo de todo este congreso hemos escuchado en varias oportunidades referir a esta dimensión de la vida humana que es la espiritualidad, y quisiera llamar la atención sobre el carácter comunitario que tiene la filosofía de el Tao. En China, esta filosofía y estas prácticas para la salud tienen un carácter profundamente comunitario. En la pandemia, China apareció con más claridad como una potencia a nivel mundial, con una cierta vocación hegemónica, y a mí me gustaría llamar la atención sobre ese aspecto de la cultura china, que es esa dimensión comunitaria, esa filosofía que remite no al individuo, sino a la comunidad, y que permite que ese temperamento de control o de autocontrol que está en las prácticas, que está insinuada en las prácticas del Tai Chi, del Qigong y de cualquiera de las otras prácticas que se mencionaron durante el día de hoy, se vuelvan prácticas que abren horizontes y que si no están acompañadas de esta dimensión comunitaria son simplemente autoritarias, se vuelven ajenas, externas, excesivamente individuales, y están al filo de ser utilizadas por vocaciones de poder de carácter autoritario. Entonces me parece fundamental poder reconocer esta dimensión comunitaria. Por eso en el título de mi intervención puse la elaboración del duelo en forma comunitaria. Podríamos pasar a la imagen 2. En esa imagen se ve una figura que yo utilizo en mi práctica del Tai Chi. Yo practico Tai Chi Chuan desde hace 21 años y desde hace 10 lo transmito, producto de un hito en la vida, ¿no? Como señalaba antes Víctor, esos accidentes que nos llevan a descubrir tesoros, y yo me di cuenta en esa oportunidad que yo tenía un tesoro entre las manos y que tenía que compartirlo con otros y con otras, que era algo que me había ayudado a mí y que entonces tenía que compartirlo, que podía compartirlo. Una de las herramientas entonces que quiero brindar hoy para el acompañamiento a distancia es sentar en la calma. Ante una enfermedad que abordó a mi madre repentinamente, dio la casualidad que Jerusa Chang, la maestra de quien tomé conocimiento del Tai Chi, estaba en Argentina, y en una conversación con ella, bueno, en medio de la desesperación de cómo hacer para acompañar a mi madre a distancia, Jerusa me dijo: sentá en la calma. Y eso fue lo que hice, y eso fue lo que me trajo maravillosos descubrimientos de cómo se puede acompañar a alguien a distancia y estar muy cerca, sentir realmente que ese acompañamiento es casi un abrazo, igual a un abrazo. Entonces, sentar en la calma significa también comprender el tiempo del cual nos hablaba el hexagrama del retorno. Comprender el tiempo es la llave para poder entrar en esa sintonía con el otro, saber que el curso de la naturaleza es primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera, y que eso es siempre así y que se repite. Eso nos da, en tiempos de incertidumbre, una certeza valiosísima. Saber que eso siempre es así es una certeza, y esa certeza nos trae calma. Entonces, esa posición de sentar en la calma, y aquí podríamos pasar a la imagen 3, es la imagen de una práctica que en Tai Chi se puede hacer de manera sentada, como estaba en la imagen anterior, o estando de pie en la postura del árbol, o postura de abrazar el árbol, o postura de abrazar el universo. Esta postura, este sentar en la calma, es una práctica
que como les decía antes, se puede hacer sentado o de pie, que es una práctica de meditación. Meditar es estar en el medio del cielo y de la tierra, entrar en conexión con esas energías, como un medium, ¿no? Entre el cielo y la tierra, entre el agua y el fuego. Y de ese modo, esa meditación se vive como estar en la calma. Es un no hacer que implica mucho hacer, que es estar presente. Y que, digamos, no es el momento acá de transmitir cómo es el ejercicio, pero ustedes habrán visto en la imagen anterior que la atención se lleva al bajo vientre, que es justamente el lugar, el mar de energía, donde podemos reunir esas tres energías, la sexual, la vital y la espiritual, que justamente es también el espacio donde gestamos vida, donde las mujeres gestamos vida y de donde venimos también como vidas, venimos de ese mar de energía. Entonces, ¿cómo acompañar a distancia? ¿Cómo afrontar la pérdida? Bueno, sentando en la calma, aunque estemos lejos, aunque eso que perdimos ya no está, sentar en la calma nos permite entrar en conexión con esas emociones que desde otro punto de vista señalaba la colega que me precedió en la palabra. Ahora, bien, sentar en la calma no es una práctica individual. Sentar en la calma también permite emanar esa calma. Y ahí es donde acompañar al otro desde sentar en la calma tiene sentido. Uno puede estar en conexión con la otra persona a pesar de la distancia, puede estar en conexión con esa otra persona, puede estar en conexión con esa dimensión de aquello que hemos perdido. Me gustaría pasar a la imagen 4, donde cito un poema de Borges hermoso. El poema dice: el hombre que está ciego sabe que ya no podrá descifrar los hermosos volúmenes que maneja y que no le ayudarán a escribir el libro que lo justificará ante los otros. Pero en la tarde que es acaso de oro, sonríe ante el curioso destino y siente esa felicidad peculiar de las viejas cosas queridas. Este poema de Borges entonces nos vuelve a algo que ya se dijo durante la tarde, que es esta dicotomía entre saber y sentir. El hombre que está ciego sabe que ya no podrá descifrar los hermosos libros. El propio Borges, por una enfermedad congénita, fue perdiendo la vista de manera progresiva, y él se daba cuenta que su ceguera iba en progreso. Y esa conciencia que fue tomando de su ceguera le hizo, tal vez, despertar esta sensibilidad enorme para, a través de la poesía, transmitir imágenes bellísimas, sentimientos bellísimos. Entonces, este saber hay que trasladarlo al otro plano, que es el plano del sentir. Sentir, poder sentar en la calma, dibujar una sonrisa en la comisura de los labios, suspender la lengua en el cielo del paladar y sonreír frente al curioso destino. Ese destino que nos hace sentir una felicidad peculiar, una felicidad diferente, una felicidad frente a las viejas cosas queridas, frente a aquello que no está. Sentar en la calma entonces permite acceder a estos sentimientos, a este sonreír frente al curioso destino, a esta sensación de felicidad. El poema entonces nos habla de esta misma herramienta que les compartí, de sentar en la calma para el acompañamiento a distancia, para la elaboración del objeto perdido que ya no está y que aún así, a través de este sentimiento, retorna, como la imagen del comienzo, como viejas cosas queridas, ¿no? Entonces aquí es donde quiero compartir dos herramientas más. Este sentar en la calma es una práctica. Yo habitualmente no hablo de esto. Cuando transmito esto, lo transmito practicando.
creo que no hay palabras para definir y asimilar esto. Es una práctica. Esto se aprende practicando, no es la mente la que va a deliberar los conceptos, es el cuerpo el que va a sentar en la calma y va a aprender por nosotros mismos, va a aprender por nuestra cabeza. Entonces, dándole lugar al cuerpo, la cabeza se aquieta, el corazón se aquieta y esa serenidad es transmitible a otros. Pero esta es una dimensión muy profunda, que requiere mucha práctica, y que entonces quiero acompañar de 2 herramientas más que son un poco más ágiles en el sentido de que, sentar en la calma implica un movimiento que para cada uno tendrá su momento, y entonces acompañarlo a estas otras dos herramientas me parecía, ofrecer algo en esta tarde en el orden de lo posible, de lo viable, y no tan milenario, ¿no? Entonces, la primera cosa que quiero compartirles es una idea que surgió justamente a partir de una sensación de pérdida, ¿no? Si nosotros persistimos en la actitud del cuerpo amputado, si persistimos en la actitud de la pérdida, de eso que ya no tenemos, de alma doliente, corremos el riesgo de que la pérdida, que el duelo se lleve una parte nuestra. De la otra manera, si nosotros a esa actitud la revertimos y sentimos esa felicidad frente a las viejas cosas queridas, si no dejamos, como se dice vulgarmente, que el papel se coma al actor, entonces no nos perdemos a nosotros mismos, nos volvemos más ligeros, más ricos, porque recuperamos eso que dábamos por perdido. Por supuesto que no quiero cercenar el tiempo de la pena, hay un tiempo para la pena, hay un tiempo para el llanto, pero hay que también darse cuenta cuando llega el momento, ¿no?, del retorno, de dejar entrar lo luminoso, sonreír ante el curioso destino, permitir entonces que una experiencia nos permita avisorar la entrada de la luz, la entrada de esa felicidad, nos permita avisorar que el tiempo de la pena ya pasó, que podemos entonces celebrar de otro modo a esa persona que perdimos o a esa persona que no tenemos al lado. Aunque sea por instantes fugaces, eso va a alimentar nuestro espíritu como una eternidad y nos va a permitir en el tiempo esa experiencia, nos va a permitir convertir esa sensación de pena en una fuerza creativa vigorosa, una fuerza creativa que vamos a poder seguramente compartir con los demás. Entonces, el modo en el que yo propongo que compartirlo es a través de la creación de un relicario en Instagram. Podemos crear una cuenta de Instagram. Yo en la próxima imagen, si la podemos compartir, en la imagen 6, después del Tai Chi de las flores, les comparto un fragmento de mi cuenta Sangre Peregrina, es una cuenta de Instagram, donde estoy haciendo este ejercicio. Tomar una foto familiar, ¿no? Cuando alguien parte, cuando alguien se muere, solemos quedarnos con un montón de objetos, ¿no? ¿Qué hacer con esos objetos? Bueno, compartirlos, hacer este duelo de manera comunitaria, acompañar a la distancia, bien se puede hacer a través de una foto que tomamos de ese archivo personal y que le preguntamos a esa foto qué sentir, qué sentimos, mirar la foto con otros ojos, ver las cosas de otra manera, como dice Borges, ¿no? Si no está a la vista, interpelar a otros sentidos, ¿no? Pensar en el tacto, pensar en los olores, a través de esa foto. Invitar a otros al círculo de seres más cercanos
a que compartan a través de fragmentos, de escrituras, de WhatsApp, de audios, que compartan qué ven en esa foto. Y a partir de ahí podemos sacar un vocabulario común, y es fantástico, es maravilloso como recibiendo todas esas, todos esos inputs de la gente que nos rodea y que está mirando esa misma foto, vamos a descubrir que tenemos un vocabulario en común, que hay una familia de palabras que refiere a ese recuerdo, a esa imagen. Y eso se puede ir volcando a través del Instagram, pero que sirve justamente para la elaboración del duelo a distancia. El segundo elemento está en la foto 7, en la última imagen. Es una herramienta también digital, se llama Padlet, es una pared de corcho, una pizarra, en la cual podemos también, es una pizarra colaborativa. Cuando yo dirijo la maestría en estudios latinoamericanos de América de la UBA, y a principio de este año con la pandemia teníamos que recibir 40 estudiantes, 20 de ellos de otros países. Algunos estaban en Argentina desde hacía 3 días y tuvieron que encuarentenarse sin conocer la ciudad. Otros estaban en sus países habiendo cerrado su casa, habiendo dejado el alquiler, habiendo dejado el trabajo y previendo una estadía de 2 años para posgrado en la Universidad de Buenos Aires, y de repente se cerraron los aeropuertos y no pudieron viajar. Es decir, que comencé las clases con un conjunto de gente que estaba en estado de desesperación, que nos íbamos a tener que vincular a través de la virtualidad, y entonces creé esto que ven en pantalla, que es el Museo de las Pequeñas Cosas. Los invité y las invité a los estudiantes de la maestría a que pusieran una foto en esa pizarra, que la acompañaran de un párrafo para presentar un espacio de ese nuevo lugar que nos tocaba habitar. Apelé en este caso no a los sentidos como habíamos hecho en la foto anterior, en el ejercicio anterior con la foto, el olfato, el tacto. En este caso apelé al sentido del lugar, reterritorializar nuestra situación en el lugar que nos tocaba estar y compartir ese espacio con otros y con otras. Eso nos permitió elaborar la pérdida del espacio habitual, que es el aula, de manera comunitaria, crear comunidad, crear un sentir común. La pandemia nos obliga a el aislamiento, pero ese aislamiento también nos puede referir a la comunidad cercana, digamos. Ese aislamiento no necesariamente es una persona sola en su casa, sino esa persona que está sola en su casa reconectándose con la comunidad, con el primer anillo de parentesco ampliado, digamos, ¿no? El negocio donde uno va a comprar los alimentos, la farmacia donde uno va a comprar el alcohol o lo que fuera, ¿no? Pero recuperar ese sentido de comunidad me parece que es una mirada sobre la pandemia que no deberíamos perder de vista, y que, insisto, son prácticas, son cosas que hacemos, no es algo que nos baja ¿no? de la comprensión de que no hay que tener miedo, o la tristeza la ponemos acá y vamos allá, sino más bien algo que se practica en la cotidianidad y que son actos muy chiquitos, que uno atrás del otro permiten dibujar el curso de lo que decía antes, la eternidad. Me queda un minuto, quisiera cerrar entonces esta intervención diciendo que la circunstancia de la pandemia es una oportunidad, creo yo, para que la ciencia pueda decir, como pocas veces en la historia, pueda decir, no sé, no tenemos la respuesta, la estamos buscando. Esa actitud de humildad que exigimos y que vemos en algunos científicos y científicas es lo que nos permite ampliar entonces el horizonte de búsqueda. Si las respuestas no están en lo conocido, entonces habrá que innovar.
Y en el caso de Argentina, donde el Estado está muy presente, el programa de asistencia médica integral, PAMI, para adultos mayores, incorporó el Tai Chi como una de las prestaciones que el Estado brinda a los adultos y a las adultas mayores. A mí me parece que esto es algo fundamental y que lo recalco porque tiene que ver con algo que había dicho Graciela Jacob en su intervención. Hay una dimensión de lo comunitario que en la modernidad tiene que ver con el Estado-Nación, ¿no? Quizás hay otras formas, y China nos está presentando una de ellas, ¿no? China tiene una modernización con características chinas, el Estado de China no es el Estado-Nación moderno occidental nuestro, pero estando aquí a nosotros nos toca reclamarle al Estado ampliación de derechos. El derecho a la salud es fundamental. Y que hayan incorporado en el ámbito de la salud la práctica del Tai Chi y del Qigong como una práctica auxiliar para la vida adulta, lo que llamamos vulgarmente tercera edad, me parece fundamental, ¿no? Entonces ahí hay algo que aparece de manera comunitaria y que nos permite despejar un poco estas variables que tienen que ver con la discusión acerca de la soledad, ¿no? Que esto ya también se dijo durante la tarde de hoy. Exigimos que la gente no muera en soledad, pero exigir que no muera en soledad es tan arbitrario como exigirle a una persona que muera acompañada. Es decir, no podemos concentrarnos en esa dimensión, ¿no? Porque se murió Maradona hace 2 días, creo, eh, y la hija lloraba y decía se murió solo, y afuera había millones de personas celebrando, acompañando, llorando su muerte. Entonces digo, ¿cómo es esto, no? Uno tiene la percepción de que murió solo y prendés la tele y está rodeado de gente. Entonces me parece que eso es una discusión espuria. Me parece que lo que podemos hacer nosotros es fomentar los vasos comunicantes comunitarios para que el acompañamiento en el final de la vida dependa de una trama, de una red, de la que por supuesto es responsable el Estado, y que los duelos sean colectivos, comunitarios, y donde también tiene parte el Estado, ¿no? La posibilidad de brindar espacios para la memoria. En este caso, por ejemplo, con Maradona estamos ante la situación de que lo enterraron en un cementerio privado. Entonces yo estoy ahí viendo la expectativa de ver qué hacemos, ¿no? Con este duelo, cómo hacemos para gestionarlo, para tramitarlo, para transitarlo de manera colectiva. Bueno, creo que hasta acá llegué con mi presentación. Les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado para vincular estos dos aspectos. Vero, qué interesante. Yo creo que todos nuestros oyentes están también fascinados escuchándote con esa claridad mental que tienes para decir cosas tan complicadas, interiores, y poder plasmarlas con tanta claridad. Mil gracias. Nos has dado mucha luz, hay muchos comentarios, muchas felicitaciones para ti, mucho agradecimiento de las personas. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Porque poder en este momento tener esta práctica del sentarnos en calma y poder transmitir está basado en un conocimiento muy profundo de la esencia humana, ¿no? Que a veces nos cuesta trabajo creer y utilizar además. Mil gracias por las herramientas también para elaborar el duelo en forma comunitaria. Me parece que a muchos nos da muchas posibilidades de hacer algo con nuestros seres queridos. Mil gracias. Igualmente seguiremos en contacto, Vero, para invitarte a nuestras reflexiones. Si tú quieres y puedes, nos encantaría para que nos sigas platicando y seguir aprendiendo de todo esto. Bueno, con mucho gusto. A mí me gusta practicar antes que platicar. Así que con gusto participaré, platicaré y practicaré. Perfecto. Me parece muy bien para cerrar tu tema tan práctico. Mil gracias y un abracito de corazón a corazón desde México. Con mucho cariño.
Abrazo a todas y a todos. Muchísimas gracias.